El día 17 de mayo hemos celebrado, hemos recordado, hemos estado viviendo el Día de la Internet. Desde hace 5 años esta fecha ha sido reservada por Naciones Unidas como el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Bueno, esto nos va a servir para hablar de Internet y de banda ancha en nuestro país. ¿Cuáles son los alcances, las perspectivas? ¿Estamos bien ubicados en estos términos tecnológicos en la región o estamos muy por detrás de la mayoría de países? Estamos con Carlos Huamán Tomesic para hablar de este tema, el gerente general de DN Consultores, y yo creo que su mirada va a ser muy útil para que podamos entender más la lógica de este negocio. ¿Cómo está, señor Huamán? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En términos generales, ¿por qué hay que celebrar un día de Internet? ¿Por qué hay que tenerlo tan presente? Hay que tenerlo muy presente porque la Internet ha crecido tanto que ha evolucionado en la forma en que debemos verlo. Ya no es solamente alta velocidad, sino más que eso, es alta velocidad para qué sirve en cuanto a qué tipo de contenidos podemos nosotros acceder a través de esa alta velocidad. De acuerdo. En términos de infraestructura digital, en términos de infraestructura de Internet, ¿cómo se ubica el Perú en la región? Sí, justamente la visión que nosotros tenemos es que Perú debería aspirar a convertirse en un Perú digital. Y el tema es que hoy día estamos lejos. Existe una brecha de desarrollo importante. La principal brecha o el paso necesario para el gran salto es cumplir con superar la brecha de infraestructura. Hoy día, en términos de penetración para los servicios de banda ancha, nos encontramos a la mitad que el estándar latinoamericano. A la mitad. A la mitad. Y hay dos grandes explicaciones. Uno, la disparidad económica y de acceso a nivel nacional entre Lima y el resto del país. Y segundo, los precios. O sea, en Lima mucho Internet, en provincias muy poco o casi nada. Presumo que el mundo rural menos todavía. Para poner los números, en Lima 26% de hogares tienen Internet, en el mundo rural es 0,3%. Imagínese. La disparidad es enorme. Enorme. Sí. Y en el estándar latinoamericano, decía, estamos en la mitad. Un tema es ese, la disparidad entre regiones. Y el otro tema es los precios del servicio. Es decir, los costos del servicio, quiero decir. Para acceder en una ciudad fuera de Lima es sumamente oneroso. Cuesta más de Lima a Piura que de Lima a Miami el acceso a Internet. Impresionante, ¿no? Entonces, eso debemos resolverlo. ¿Y cuál es la gran explicación? ¿Cómo está configurada la infraestructura precisamente de telecomunicaciones? Es decir, en este momento, tal cual como ocurre en otros ámbitos de la economía peruana, la costa está bien alimentada, está bien provista, el resto del país no. Entonces, el gran desafío es para quien tome la nueva administración en el país, cómo cubrir esa brecha de acceso en el resto del país. Es uno de los grandes desafíos. ¿Esta infraestructura le corresponde al Estado o le corresponde a los operadores de Internet? Eso es un tema casi filosófico. Lo importante es que lo haga alguien. De acuerdo con modelos en América Latina hay de ambos. Los más exitosos son del lado privado. Y hay una razón. Que ocurre que las telecomunicaciones son muy exigentes en volúmenes de inversión y en conocimiento especializado. Así es. Entonces hay que ir muy rápido. Y los estados en general, y bueno, en el estado peruano en particular, como conocemos muchos y podemos dar fe, no es tan rápido. Entonces un riesgo latente en la práctica, en la vida real, es que cuando se discurra todo el proceso de decisión para que el estado invierta si fuera operador, pues para cuando ya pueda ejecutarlo, ya la tecnología cambió. Entonces ese tipo de cosas podrían sustentar de que la vía correcta no sea el Estado como operador, sino un privado, pero eso no significa que dejar el libre mercado, porque las brechas sí exigen un planeamiento del Estado que defina cómo es que vamos a abordar esa brecha grande que tenemos. Cuando usted ha hablado de que los costos de conexión a Internet todavía son altos en el Perú, sí. ¿Por qué son altos? Son altos porque justamente la infraestructura hace más complicada la transmisión de información y por tanto nos cuesta más, o porque hay operadores que están haciendo un magnífico negocio con esto, lo cual en principio no está mal. Efectivamente, en principio no está mal. La respuesta se resume en una frase: concentración de mercado. En Perú, el Perú es el país más concentrado en telecomunicaciones en América Latina. Los dos operadores más grandes tienen el 85% de los ingresos y, más grave aún, el 90% de la infraestructura nacional. Eso es lo que puede meritar un cambio. Es decir, si es que se estimula que surja la competencia a nivel de transporte, que así se llama en telecomunicaciones, el transporte de voz y datos a nivel nacional, eso va a ayudar que estos casos como el de Lima Piura versus Lima Miami ya dejen de darse. Correcto. Banda ancha. Hay un plan nacional de banda ancha. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo lo ven?
¿Es un plan interesante? ¿Es un plan que hay que seguir o hay que hacerle ajustes? El Plan Nacional de Banda Ancha efectivamente ya ha sido culminado y es el resultado de un esfuerzo bastante loable, entre otras cosas porque ha integrado a varias partes, varias instituciones del Estado que han debido sentarse durante varios meses para llegar a un resultado consensuado, es decir, un resultado con objetivos en común. Entonces, los objetivos son bastante loables, que son tres: estimular la demanda de capacidad y de contenidos de banda ancha, estimular la oferta a través precisamente de más competencia y, en tercer lugar, cambiar el marco institucional para facilitar las coordinaciones entre todos quienes tienen que ver con la banda ancha. En este tercer punto es donde está el gran desafío, porque la banda ancha ya no es un tema solamente de telecomunicaciones que debe involucrar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es mucho más, ¿no? Sino es un tema que ya es bastante transversal. De hecho, en varios países de América Latina ese concepto ya está muy claro y, por ejemplo, cuando el Ministerio de Comunicaciones en Colombia lanza el Plan Nacional de Banda Ancha en el país, en ese lanzamiento lo acompañan 5 o 6 ministros, porque es reconocido que además, la banda ancha es muy útil, por ejemplo, para educación, o para salud, o para el Ministerio del Interior, por seguridad ciudadana, etcétera. Entonces la banda ancha ya no es un tema único de un ministerio, sino de varios, y más aún es un tema de planeamiento estratégico país. Interesante. Ahora, ¿hay posibilidades de que esta infraestructura mejore en alianzas entre el Estado y el privado? ¿Esa fórmula, sabe usted si ha funcionado en otros países? Sí, sí funciona. Por ejemplo, en Brasil, hace unos meses, un operador del Estado, que se llama Telebrás, ha sido designado para encargarse precisamente de la red nacional de telecomunicaciones en aquellas zonas que para los privados no es negocio. Claro. Entonces, fórmulas por el estilo hay diversas. Claro, ahí donde el privado no llega, el Estado puede entrar y suplir y reemplazar esa función. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en Perú existe un fondo que subsidia proyectos de telecomunicaciones, que es el FITEL, Fondo de Inversión en Telecomunicaciones. Sí, así es. Hasta la fecha, el FITEL ha estado autorizado a financiar proyectos que se llaman de acceso, es decir, locales. Hay un proyecto de ley que está encaminado, que lo está autorizando a financiar también proyectos de alcance nacional. Con sus los operadores deben estar que se arañan, no deben querer a FITEL en medio, ¿o no? Algunos sí, otros no. De acuerdo. Sí. Entonces, con sus más y con sus menos, esta norma, que siendo perfectible, en ese aspecto en particular, puede dar una buena señal sobre la necesidad que tenemos. Dicho sea de paso, FITEL últimamente sí ha hecho un buen trabajo, pero precisamente con la limitación de que solo financia proyectos locales. Sí, pues trabajó mucho en lo rural, FITEL, además, de forma muy interesante. Así es. ¿No? El año pasado en particular ha sido muy bueno. Ha hecho en un año lo que casi había hecho en 10 años previos. Entonces, va bien. Entonces, esta norma que expande sus capacidades de financiamiento pueden ayudar. Pues y nos da una señal sobre por dónde ir. A nivel de propuestas políticas, ¿alguno de los candidatos que llegará al sillón presidencial, candidato o candidata, tiene propuestas interesantes a nivel de plan de gobierno para Internet? Sí, pregunta bastante pertinente en la coyuntura actual. Quisiera empezar diciendo que nuestra posición es absolutamente técnica y no tenemos ninguna posición política, que no nos corresponde. Lo que sí podemos decir es que entre los planes de gobierno de los candidatos que se encuentran hoy día en segunda vuelta, uno de ellos aborda el tema de la importancia de la banda ancha de manera mucho más amplia que el otro. Gana Perú lo aborda de manera amplia, el plan de gobierno de la candidata Fujimori mucho menos. Pero más allá de eso, el diagnóstico en realidad no hay muchas diferencias entre quienes estamos en el mercado. Todos estamos de acuerdo en cuáles son los desafíos por cubrir. El tema es emprenderlos, tomar una decisión en realidad de carácter político para abordarlo. Y ahí la esencia es, insisto, que hoy día la costa peruana está bastante bien alimentada. Todo el resto no. Eso que nosotros encontramos en muchos sectores de la economía, en educación, en salud, en servicios públicos en general, en la banda ancha también ocurre. Y, a diferencia de otros casos, no podemos decir que, bueno, como la capacidad de gasto es menos en el resto del país, entonces se entiende que haya menos banda ancha. No es así, es exactamente al contrario. Los países desarrollados y los que tienen el compromiso de crecer en el mundo reconocen que la banda ancha no resulta de la capacidad de ingresos, es al revés. La banda ancha es una palanca para que los ciudadanos puedan mejorar su potencial
explotar todo lo que pueden dar y por tanto mejorar su bienestar. Sería interesante cruzar información. Países en vías de desarrollo con alta banda ancha, ¿cuáles son sus niveles en los últimos años de crecimiento? Y podríamos establecer una hipótesis con respecto al tema. Sí. Nuestra Mosquería, muchísimas gracias. Ha sido usted muy claro, además muy preciso para hablar de esos temas. Le agradezco mucho. Muchas gracias, buenos días. Hemos estado con Carlos Huamana Tomesic, gerente general de DN Consultores, hablando de Internet. Un tema que ya no es menor, es un tema central también de la discusión. Nos vamos a la pausa, regresamos, no se vaya.